Capítulo 21. Una nueva era. Rojo. Dólar. Muerte. Fueron conceptos, más que pensamientos reales, los que pasaron por la mente nublada de Arturia mientras yacía junto a su oponente final en la cima de la colina, esperando el regreso de esa persona. Incluso con su visión cada vez más oscura y el sudario carmesí que caía de su herida en la cabeza, podía ver la devastación que había dejado tras su última batalla. Es probable que el suelo de la colina en la que había tenido su último duelo permaneciera rojo durante generaciones. A su lado, la armadura perforada de Sir Mordred era ahora más roja que blanca. Más abajo en la colina, Garys y Gaerys yacían inmóviles, uno al lado del otro, juntos en sus últimos momentos. Lancelot yacía cerca, su alboroto había llegado a su fin. Tantos caballeros perdidos, por la guerra, por la manipulación, por la locura. Y los siervos que habían luchado por ellos. A excepción de Caster, que estaba ayudando a su maestro ensangrentado a ponerse en pie, todos habían desaparecido de este mundo por completo, sin dejar ni un solo rastro detrás, como si nunca hubieran estado aquí. Nunca hubieran jurado lealtad a Artoria y al reino, y nunca hubieran luchado y muerto por ellos. Tanto sufrimiento innecesario provocado por la vil bruja y su tonto hermano tonto. A Arturia le pareció una eternidad desde que estas almas nobles e innobles habían llegado a su fin. En realidad, hacía solo unos momentos que ella había estado contemplando esta horrible devastación, lamentando la pérdida masiva de vidas a pesar de su renovada esperanza de un futuro mejor. En lugar de cambiar este resultado, fue un deseo de avanzar y ayudar a construir el mundo en el que Cirou nacería algún día. Lo que llevó a la fuerza contraria a acordar convertir a Arturia en uno de sus sirvientes en futuros conflictos. Su oportunidad de construir este futuro llegó rápidamente, ya que inmediatamente se encontró luchando en la guerra mundial que Cirou le había descrito, actuando como una sirvienta del equipo Gran Bretaña. Allí, se había reunido con Boudica, quien se desempeñó como jinete de Gran Bretaña, junto con Artoria como su lance. Varias otras reuniones ocurrieron en este conflicto, como Nerón Claudio sirviendo como un saber enemigo para el equipo de Italia, e incluso Sir Lancelot, corrompido en un berserker sin sentido para servir como su aliado en el equipo de Francia. Sin embargo, Artoria y Nerón se vieron obligados a trabajar juntos más tarde para sobrevivir a su loco alboroto. Al final, Artoria y los otros sirvientes supervivientes habían hecho un movimiento para destruir el Grial. Ahora una vez más corrompido por la matanza innecesaria de ese conflicto sin precedentes y su influencia sobre el sirviente convocado como gobernante. Y el genocidio. La devastadora descripción de Cirou había sido mucho más suave de lo que merecía la horrenda realidad. Pero la guerra ya había terminado cuando ella y sus compañeros hicieron su movimiento, y el Grial pareció tomar su agresión como causa de despedida, abandonando el mundo y devolviendo a los sirvientes al trono de los héroes. Su incapacidad para destruir el Grial fue su único arrepentimiento en esto, ya que se encontró sintiendo que la victoria aliada en la guerra crearía un mundo mejor para Cirou y los descendientes de sus súbditos. Incluso con el Grial continuando existiendo, que el buscado por los ruinosos designios del Eje. Era irónico, dado que fue dentro de una de esas mismas naciones del Eje donde Cirou finalmente nacería. Artoria, en lugar de ascender al trono, regresó a las secuelas de Camlan. Había sido una sirvienta viviente, tomada por la fuerza contraria para ayudar a llevar a su pueblo a la victoria en la mayor de las guerras del Grial. En lugar de dejarlo en manos de una copia de sí misma por parte del espíritu heroico. Se preguntó si Cirou también habría sido un sirviente vivo y no una mera copia imbuida con su voluntad de salvarla. Contemplando los restos destrozados de los dos ejércitos, el empalamiento aún fresco de Mordred, era como si no hubiera pasado tiempo desde que Artoria había sido convocada. Como si los años que había pasado en el siglo XX no hubieran sido más que una fantasía pasajera en la mente rota de un rey moribundo que estaba más que desesperado por creer que su reinado había sido algo positivo al final. Sir Bedivere encontró a Artoria, maltrecha y ensangrentada, y logró arrastrar a su rey fuera del campo de batalla, dejando el resto de la lucha a Sir Gawain y Caster. Al ver su rostro, me vino a la mente un momento particular de la otra guerra del Grial.
Boudica, jinete de Gran Bretaña ahora en 2 guerras del Grial separadas, había estado extasiado al ver a Artoria de nuevo, más capaz de actuar como una hermana mayor ahora que las dos eran iguales. Al enterarse de que Arturia aún no había ascendido al trono de los héroes y regresaría a Camlan al final de la guerra, Boudica le pidió que entregara un mensaje a su antiguo maestro. Artoria recordaba la mayor parte. Se le escaparon algunas palabras, pero estaba segura de que podría transmitir la esencia general. Pero estaba destrozada. Mordred había infligido una grave herida en el cráneo de Artoria. Tenía las facultades suficientes para darse cuenta de que eso era lo que la estaba matando, pero no lo suficiente como para controlar gran parte de su cuerpo. Su energía llegaba solo en ráfagas cortas, dejándola al borde de la vegetación durante la mayor parte del tiempo que le quedaba. Bedivere la llevó a los bosques cercanos, defendiéndose de los restos del ejército de Morgan mientras lo hacía. Finalmente, no se cruzaron más enemigos en su camino, y Bedivere pudo apoyar a su rey contra un árbol junto a un río. Lavó su sangre lo mejor que pudo, pero ambos reconocieron la inutilidad de sus acciones. Artoria, débilmente, agarró la empuñadura de su legendaria espada y deslizó la hoja sobre su regazo en un débil intento de pasársela a Bedivere. «Devuélvelo», murmuró ella impotente, a la señora de El Lago. «Entonces, puedo, descansa». Bedivere se mostró reacio, a pesar de sus afirmaciones de obediencia. 2 veces se marchó y afirmó haber obedecido, pero ella sabía que no lo había hecho. Al fin y al cabo, seguía viva, ambos entendieron que devolver la espada resultaría en la muerte de Artoria. Desde cierta perspectiva, Bedivere estaría matando a su propio rey. Levantó las manos lo mejor que pudo, sus funciones motoras destrozadas por el golpe final de Mordred. Bedivere tomó la mano de su rey entre las suyas y la estrechó con fuerza. Su abrazo fue cálido, amable. Oh. Eso fue todo. Tú eres un caballero de devoción paralela, Bedivere. Bedivere quedó desconcertado por estas palabras. No estaba al tanto del viaje de Arturia al futuro, por supuesto. Para él, su rey no era más que balbucear tonterías en sus últimos momentos. Pero ella continuó, con la esperanza de que él lo entendiera con el tiempo. Pocos pueden presumir de tener, sirvió a 2 de los más grandes monarcas de Gran Bretaña. Si yo fuera un defensor de Gran Bretaña, eso. Los que vinieron después de mí deben aspirar a, entonces eres uno a quien aspiraba. No pude protegerte a ti ni a tu rey en mi segunda vida, pero espero haber podido ayudarte a darte una oportunidad de vivir la larga vida que merecer, mi preciosa. Osito. Artoria luchó por pronunciar esas últimas palabras, su delirio estaba a punto de apoderarse por completo. Su cabeza se inclinó hacia un lado para poder ver las mejillas empapadas en lágrimas de Bedivere. Ah. Debió de entenderlo entonces. Bien. El leal Bedivere merecía saber lo valorado que siempre había sido, tanto para su rey como para su sirviente. Al menos, no había fallado en ese deber. Bedivere se arrodilló al lado de su rey, apartándose de la cara unos mechones de pelos rojos rígidos y pegajosos. Has hecho más por esta nación y por mí de lo que podríamos merecer, mi rey. Llevaré la espada sagrada a la señora del lago, como me ordenaste. Descansa ahora, Arthur Pendragon. Tu batalla ha terminado. Los que nos quedemos continuaremos la lucha. Ganaremos esta guerra y salvaremos a Gran Bretaña en su nombre. Cuídanos desde Abelan, mi rey. Cumpliremos con tu deber hasta el final. A medida que la forma de Sir Bedivere se hacía cada vez más pequeña a los ojos de Artoria, desapareciendo en un brillo abrumador y celestial, sus lágrimas fluían libremente. Pero no fue el dolor de sus heridas, ni el miedo a su inminente muerte lo que las hizo surgir. Era su conocimiento de lo que estaba por venir. En el siglo XX, se habían formado varias organizaciones de magos, catalogando, investigando y oscureciendo el Grial y sus conflictos. Mucho de lo que había ocurrido en las pasadas guerras del Grial se había dado a conocer. Arturia ya sabía lo que iba a hacer de Gran Bretaña, del Grial y de sus leales caballeros en los días venideros. Por todo lo que ella, sus caballeros y sus sirvientes habían hecho para impedirlo, Gran Bretaña caería. La guerra llegaría a su fin cuando Morgan desapareció poco después de esta misma batalla,
dejando a su facción roja compuesta únicamente por Lucio Tiberio, su arquero, sus refuerzos romanos y un puñado de sirvientes sin amo. Sirve Divere lideraría a los caballeros restantes, maestros o no, en una campaña para eliminar a Tiberio y a los sirvientes que permanecían a su lado. Incluso Sir Galahad resurgiría y se uniría a sus compañeros en el empuje final de la lucha por el Grial. Una vez que Sir Gawain arrancara de sus hombros la cabeza del último maestro rojo, la facción azul sería declarada ganadora por el gobernante. Sin embargo, a pesar de la desaparición de Morgan y la muerte de Tiberio, Arquero Rojo había seguido siendo una amenaza todopoderosa para los restos de la facción azul, enfurecidos por su ausencia en la batalla final de la guerra. Con Excalibur de vuelta a Vivian, Rongomiñat perdido en Camlan después de que Artoria fuera arrastrada, y solo un sirviente permanecía con ellos. Los caballeros de la mesa redonda se habían reunido para llegar al Grial y poner fin a la lluvia de noble fantasmas de Archer. Sir Galahad, como representante superviviente de la victoriosa facción azul, se había visto obligado a utilizar el poder del Grial para desear que Archer y los demás sirvientes volvieran al trono de los héroes, expulsándolos de la tierra antes de que Archer pudiera anular el resultado de la guerra y reclamar el Grial para sí mismo al menos por segunda vez. Al final, su victoria en la guerra podría ser considerada una pérdida total de tiempo y esfuerzo por la comunidad mágica en general. Pero Arturian no lo creía así. El verdadero propósito de la guerra, en sus ojos cada vez más apagados y vidriosos, era hacer borrón y cuenta nueva. Si Gran Bretaña no podía escapar del todo de la caída que se avecinaba, al menos se le podía dar la oportunidad de resurgir sin ninguno de los que le harían daño: Morgan, el rey Lot, Mordred, Tiberio, Clinsor, Arturo. Con ellos fuera, unidos por Merlín y la mayoría de las criaturas mágicas que quedaban en la isla, la nación podría entrar realmente en la era del hombre. Divorciada de esta magia desapasionada que había causado tanto sufrimiento a su pueblo. Se dijo a sí misma que ya era suficiente, no fuera a hacer que el sacrificio de Cyrou fuera en vano. Sus pensamientos volvieron a encontrar asidero cuando el sonido de pasos se acercó desde más allá de los límites de su visión periférica. No era la de los pesados abatones acorazados, sino la de las botas de cuero de tacón alto que presionaban suavemente la hierba. Había una tensión en el aire cuando Morgan Le Fay entró en el limitado alcance de Arturia y se detuvo ante ella. Artoria deseó poder mover el pie lo suficiente como para patear a su hermana al río y obtener alguna sensación de victoria sobre ella antes de que las dos hermanas partieran de este mundo. Pero Morgan bajó su postura a una posición en cuclillas y colocó una mano suave debajo de la cabeza colgante de Artoria, levantándola por la mejilla para ver el mundo correctamente. Fuera cual fuera la emoción que decoraba el rostro de Morgan mientras miraba fijamente a los ojos de su hermana moribunda, Artoria no podía comprender. Dudaba que incluso Mordred o el rey Lot pudieran haber leído con precisión las emociones de la bruja. Pero desde luego no era odio, ella lo reconocía. Se preguntó si Morgan se sentiría realmente culpable por lo que había hecho, a Gran Bretaña, a su hermana, a sus hijos. ¿Lloró la pérdida de 3, probablemente 4 de sus hijos? ¿Sabía siquiera que los había llevado a la muerte? Sí, decidió Arturia. La suavidad de las facciones de Morgan no podía ser otra cosa que el dolor. Se preguntaba cuántos de los 4 perdonarían a su madre si fueran testigos de esta exhibición poco característica. Tal vez ni siquiera el bondadoso Gary sería capaz de semejante a estas alturas. Y Artoria estaba segura de que Morgan lo sabía. Ahora sabía que en algunas versiones de la leyenda, Morgan estaba entre las hadas que llevarían el cuerpo de Arturia a Abelan una vez que la tarea de Sir Bedivere estuviera completa. ¿Era esta esa versión del cuento, entonces? Artoria se preguntó si sería consciente de lo que rodeaba a su cuerpo sin vida. La idea de que Morgan dominara su cuerpo en su ausencia una vez más hizo que se le erizara la piel, pero la mente de Arturia estaba más ocupada con otra sensación desconcertante. Que casi sentía simpatía por las pérdidas de su hermana. Varias de esas pérdidas fueron compartidas por los dos, Gaerys, Mordred, probablemente a Gawain, muy cerca de Gawain. Aunque no sentía ninguna simpatía por la pérdida del rey Lot, estos maravillosos niños habían merecido mucho más de lo que su rey y su madre les habían ofrecido. Morgan notó el intento de Arturia de levantar su mano y la tomó entre las suyas.
Ciertamente, no había amor entre las hermanas, nunca lo había habido, pero había dolor entre ellas. Y así, Artoria no tuvo problemas en llorar a los 4 junto a su madre antes del final. Pero antes de que la muerte pudiera finalmente reclamarla y librar a Gran Bretaña de la era artúrica, parecía que la fuerza contraria tenía una última tarea para este sirviente vivo. Lo primero que notó fue que el taller en el que ahora se encontraba era pequeño. Era, a lo sumo, lo suficientemente grande como para albergar un solo automóvil y algunas estanterías para albergar herramientas para el mantenimiento de dicho vehículo. Muchos magos preferían estos espacios relativamente reducidos para llevar a cabo sus rituales. La intimidad ayudó a tranquilizar sus mentes para evitar errores. O al menos eso le habían dicho durante la Guerra Mundial del Santo Grial. Dicha guerra había sido un lío de batallas caóticas, a menudo inconexas, de principio a fin. Esa guerra había ocurrido en el siglo XX, recordó. Muchos detalles de la guerra le habían sido negados a su regreso a Camlann, más allá de las líneas generales y unos pocos detalles que eran esencialmente sin importancia en el gran esquema de la historia mundial. Se preguntó si eso habría sido el resultado de su herida mortal en la cabeza, o si el Grial o la fuerza contraria le impedían recordar eventos futuros específicos para mantener la historia de alguna manera extraña y, en última instancia, irrelevante. Pero ahora lo recordaba todo, a sus camaradas, sus batallas, a su maestro. Su cabeza estaba despejada una vez más. Una vez más, se preguntó si esta claridad provenía de que su cuerpo había recuperado su máximo rendimiento, o porque ahora había pasado el siglo XX. Su mirada se desplazó de su entorno al niño que tenía a sus pies. Estaba sentado en su trasero, mirando a Arturia con una cara llena de sorpresa, miedo y asombro. La pálida luz de la luna que entraba en el taller por detrás de ella proyectaba su sombra galante sobre el joven que tenía delante. A pesar de la vorágine de emociones que rugía en su interior, Artoria logró mantener la compostura. «Dime, ¿eres digno de ser mi maestro?» Solo después de que las palabras salieron de sus labios, Artoria reconoció lo familiares que se sentían. Mientras miraba fijamente los ojos marrones del joven Ciro Emilia, se dio cuenta de por qué él le había dicho esas palabras exactas cuando sus posiciones estaban invertidas. Y al recordar esa leve sonrisa suya mientras lo decía, quedó otra cosa bastante clara: había obtenido esas palabras de ella en su propia línea de tiempo. ¿De los labios, entonces, de los primeros habían brotado? Se dio cuenta de que esto de los viajes en el tiempo iba a seguir siendo complicado. Pero hubo tiempo para contemplar tales conceptos más tarde. Por ahora, sintió la presencia de otro sirviente cerca. Por la sangre que manchaba la ropa de Ciro, parecía que la había llamado no demasiado pronto. Sus ojos se desviaron desde los 3 sellos de comando carmesí que adornaban el dorso de su mano izquierda, hasta su rostro. La tensión de sus facciones pareció relajarse un poco cuando sus ojos se encontraron de nuevo. Sospechaba, incluso esperaba que, en algún nivel en el fondo, él la reconociera como una aliada, no como una enemiga más. De cualquier manera, pronto demostraría ser la primera. Extendió su mano y deseó que Excalibur existiera, envuelto en un campo de aire invisible para mantener su identidad como una figura legendaria oculta de sus enemigos y de Ciro. Mi espada estará de ahora en adelante a tu lado. Tu destino es ahora mi destino. Nuestro pacto ya está sellado. Antes de que pudiera responder, Saber giró sobre sus talones y salió disparada hacia la fría noche azul, chocando con las lanzas gemelas del lance de esta guerra. Decidida a pasar acuchilló a este demonio de cabello púrpura por atreverse a dañar a su amada Ciro, su amado maestro. Se suponía que Galaad iba a desaparecer en un capítulo anterior, como un guiño a su ascenso al cielo con el Grial en el canon de las leyendas y el destino. Sentí que era más apropiado que la figura principal en la historia del Grial de los mitos fuera un poco más prominente al final, así que le pedí que regresara para ayudar en el final. Como se dijo anteriormente, se suponía que Vortigern viviría más allá de Arturia y sería descrito como tratado a través del Grial. Sin embargo, a pesar de la desaparición de Morgan, su berserker seguiría presente, reforzado ahora por la devastación que la guerra había causado en Gran Bretaña al empoderar al dragón blanco.
Con Excalibur Galatine despojada de su poder y Rongomiñat perdida en Camlan, Galaad se vio obligada a usar el poder del Grial para desear que Vortigern, Archer y todos los demás sirvientes restantes regresaran al trono de los héroes. Creo que el hecho de que los héroes luchen contra él después de todas las pérdidas funciona mejor, especialmente después de que se introdujo la determinación de Bedivere.